Chicos, pues en esta clase dimos un repaso para antes de hacer el tercer parcial. Espero que lo alcancen a ver antes de hacerlo. ¿Okay? Si no, pues cuando menos no les estorba darle una repasadita, aunque ya han hecho el examen, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Eso es muy rápido porque son poquitas preguntas en el examen. Bueno, comenzamos viendo lo que son las ondas. Vimos que esta es la representación de una onda, ¿ok? Tiene diferentes características, diferentes partes. El punto más alto de una onda le llamamos cresta. Al punto más bajo de una onda le llamamos valle. A la distancia entre el eje, o sea, la mitad, digamos, esta línea negra y la cresta, le llamamos amplitud. Y también para la distancia entre el valle y el eje. O sea, estas dos distancias son iguales. ¿Ok? Porque esta línea está justo a la mitad. Luego, a la distancia entre dos crestas o entre dos valles es igual. Le llamamos longitud de onda. ¿Ok? Recuerden, una onda, aquí, para que vean las distintas opciones, una onda es una vibración o una perturbación que se propaga. ¿Ok? Hay diferentes tipos de ondas. Ejemplos, por ejemplo, el sonido, la luz. Cuando tiramos una piedra al agua, vemos que se genera una onda también. Entonces, hay muchos ejemplos de ondas. Aparatos que utilizan ondas, también hay muchísimos. Pues el horno microondas, todas las antenas para el internet, los celulares utilizan ondas, las ondas de radio, ¿ok? Entonces tiene muchas aplicaciones, los radares, hay muchas aplicaciones y en nuestra vida cotidiana nosotros convivimos con las ondas, con la luz, ¿verdad? La luz solar es una onda electromagnética y es lo que nos permite ver, bueno, nuestros ojos perciben este tipo de ondas, ¿ok? Y también el sonido es una onda que nosotros percibimos con nuestros oídos, entonces, pues las ondas es algo muy común en nuestra vida diaria. Entonces, ejemplo de onda, ya les mencioné varios. Aquí está biomasa, regresión lineal, aceleración. ¿Cuál de todos estos es? Bueno, pues el sonido es un tipo de onda o un ejemplo de onda, más bien. Antes de eso de las ondas, estuvimos viendo lo que es la temperatura en el cuerpo. Vimos que la temperatura del cuerpo humano está alrededor de 36 grados centígrados y que pues si por alguna razón varía, ¿verdad? O sea que a lo mejor está haciendo mucho calor o que estás haciendo ejercicio, entonces la temperatura de tu cuerpo sube un poco. O al revés, que está haciendo mucho frío y no tienes con qué abrigarte y entonces la temperatura de tu cuerpo va a empezar a bajar. Pero hay un órgano que se encarga de tratar de mantenerla a los 36 grados, ¿ok? Por diferentes medios. Es decir, por ejemplo, si tú tienes frío, pues el cuerpo empieza a temblar un poquito para generar movimiento y tratar de recuperar un poco de calor. O al revés, si tienes calor, pues empieza a abrir los poros para que empecemos a sudar para disminuir un poco la temperatura. Entonces, el órgano que se encarga de controlar todo este tipo de cosas se llama hipotálamo. ¿Okay? Órgano que regula la temperatura del cuerpo, hipopótamo, hipotálamo, hipogónada, hipotermia, hipotálamo. Luego vimos las energías renovables y las no renovables. La diferencia entre ellas es qué tantos hay, qué tanto hay de esto. ¿Okay? Recuerden que hay muchos tipos de energía, muchas cosas mediante las cuales nosotros podemos obtener energía. Entonces, si hay mucho, se le considera renovable. Y si hay poco, se le considera no renovable.
como estoy viendo que algunos batallaron para diferenciarlas o para saber si hay mucho o hay poco de esto, ¿no? En general, no es 100%, ¿verdad? Pero en general, los derivados de combustibles fósiles son las no renovables. La gasolina, el petróleo, el gas, ¿ok? Y ahí le agregamos el carbón. Entonces también la energía nuclear lo pusieron aquí en no renovable, porque hay poco, ¿verdad? Aquí utilizamos uranio y de este tipo de materiales radioactivos que se utilizan en las plantas nucleares, pues no es muy abundante. Y acá, por este lado, se les considera energías limpias, aunque por ejemplo la biomasa, que son cosas que tú puedes quemar para obtener calor, como semillas, acerrín, cosas como de vegetales secos, ¿no? A esta, pues yo diría que esta contamina igual que las de acá. Estamos quemando algo. Tal vez no tanto, ¿verdad? Este humo que desprende del carbón, por ejemplo, pues es muy oscuro, pues no sé qué tanto contamine más. Pero bueno, entonces, más o menos para aprender a diferenciarlos. Ejemplo de energía renovable, la biomasa, es este que acabamos de comentar. El gas natural es un combustible fósil, el petróleo también, y el carbón también es una energía no renovable. Entonces, el único que no es no renovable es la biomasa. Ahora, una no renovable, pues la mayoría de estos son, por ejemplo, la energía solar, pues es renovable. La biomasa, acabamos de decir que es renovable. La energía eólica es renovable. El único que no es el gas natural. Luego vimos las ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. La diferencia de estas dos es muy sencilla. Es si necesitan o no necesitan un medio para transportarse. Estas sí necesitan un medio y estas no. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si aventamos una piedra al agua, esa onda necesita el agua para transportarse, obviamente, ¿verdad? Para viajar. Y hay otras que no necesitan nada, como la luz. La luz puede viajar desde el sol hasta la Tierra sin aire siquiera, solamente hay vacío en el espacio. Entonces, a este tipo de ondas se les llama electromagnéticas. Ejemplo de las ondas mecánicas, el sonido, una piedra en el agua. Ejemplo de onda electromagnética, la luz, ¿ok? Pues todo el espectro electromagnético que le llaman los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojo, los rayos gamma, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son las ondas mecánicas? Dijimos que eran las que sí necesitan un medio para propagarse. También vimos que hay fuentes de luz primarias, secundarias. Las primarias son las que emiten luz y secundarias son las que reflejan luz. ¿Ok? Entonces, ejemplo de fuente de luz secundaria, pues el sol sí emite luz, una linterna sí emite luz, una fogata sí emite luz, el espejo solamente refleja la luz. Entonces, este es un ejemplo de luz secundaria. Luego vimos lo que era el fenómeno de la refracción de la luz. Hicimos un experimento, le pusimos a un vaso, le echamos agua, un vaso de cristal, ¿verdad? Le echamos agua y una capita de aceite. Entonces vimos que cuando veíamos a través del vidrio, se veía distinto el popote que a través del agua. ¿Se fijan? Se ve como que estuviera quebrado. Y si le agregamos la capa de aceite, también ahí se va a ver distinto. Esto es debido a que la luz sufre una desviación al pasar de un material a otro. Entonces, por eso observamos ese fenómeno óptico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la refracción de la luz? Es una desviación al pasar de un material a otro, aclarando que tiene que ser un material transparente. ¿Ok? Vidrio, aire, em, plástico, agua, alcohol. ¿Ok?
Los materiales opacos obviamente pues no permiten que la luz pase. Aquí vemos también una onda electromagnética, vemos cómo está formado por dos partes, una parte eléctrica, lo que viene aquí con rojo, y una parte magnética, perdón, esta parte azul. Ejemplos de ondas electromagnéticas, pues ya los mencioné ahorita, la luz, todos los otros tres también son ondas, pero son mecánicas, que las tres necesitan un medio para transportarse. ¿Okay? También vimos que las frecuencias tienen mucha importancia. Por ejemplo, en el sonido nosotros tenemos capacidad para escuchar solamente determinadas frecuencias. Y con la luz igual, de todo el espectro electromagnético, o sea, de todos los rayos electromagnéticos o ondas electromagnéticas, nosotros solamente tenemos la capacidad de ver ciertas frecuencias, un rango nada más pequeño, un rango muy pequeño. Cuando son las frecuencias más altas, ya no alcanzamos a verlas. Y cuando son así demasiado cortitas las frecuencias, tampoco alcanzamos a verlas. Y también recordamos que dependiendo de la frecuencia, nosotros vemos distintos colores. O sea, el azul tiene una frecuencia, el rojo tiene una frecuencia, el verde tiene otra frecuencia. ¿Ok? Y nosotros alcanzamos a ver frecuencias entre el rojo y el violeta. ¿Qué significaba frecuencia? Pues las veces que se repite esa onda en un segundo. Hagan de cuenta, si esta línea roja es un segundo de tiempo, aquí esta frecuencia tiene una, dos, como 4 ciclos. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿en qué unidad se mide la frecuencia? ¿Okay? Entonces, la frecuencia para medir, la unidad para medir frecuencia se llama Hertz. O sea, esta tendría una frecuencia de como aproximadamente 4 Hz, es lo que se repite 4 veces. Entonces aquí en un segundo, entonces sería 4 Hz. Y son como 3, 6, como 12 Hz, ¿ok? Una frecuencia más alta. Entre más grande es el número, pues quiere decir que esto se repite más veces en un segundo. ¿Ok? Bueno, chicos, pues este es el repaso. Ojalá que lo tengan chance de verlo antes de hacer su examen. Que tengan mucha suerte y nos vemos la próxima semana.